El 11 de febrero de 1922 nació Pablo González Casanova, precursor e impulsor de la investigación social en México. Figura de gran relevancia para nuestra máxima casa de estudios, para nuestra facultad y sobre todo para el pensamiento latinoamericano. Marta Laura Tapia, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, escribe: En un breve texto titulado Proceso de análisis e investigación, autopercepción intelectual de un proceso histórico, encontramos un ameno relato autobiográfico en el que don Pablo nos habla de su formación, de sus aprendizajes. Nos cuenta que su padre le heredó el nombre completo y su espíritu de rebelión y su compromiso con la autonomía universitaria, el pluralismo ideológico y el socialismo, mientras que su madre le enseñó a organizar todo con relación a la voluntad. Pablo González Casanova estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. Más tarde, realizaría la maestría en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Colegio de México. De esta última, recordó: Nos enseñaron a trabajar para pensar, a investigar lo que no sabíamos y a escribir de lo que estuviéramos seguros, listos para descubrir errores tras haber hecho esfuerzos por eliminarlos. En 1950, recibió con mención honorífica el doctorado en Sociología por la Universidad de Sorbona de París. Ese mismo año, regresó a México para desempeñarse como catedrático e investigador de la UNAM. En 1957, fue nombrado director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, hoy facultad, trayendo consigo un proyecto para reformarla por completo. En la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales prevalecía un enfoque de tipo jurídico que dominaba las ciencias sociales. En su artículo, Pablo González Casanova, la biografía de un crítico, la doctora Carola García Calderón escribe cómo bajo la dirección de don Pablo, la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales se trasladó a sus primeras instalaciones en el campus central de la universidad. Asimismo, durante su gestión, se renombraron las licenciaturas que en estas impartían. Ciencias Políticas cambió a Ciencias Políticas y Administración Pública. Ciencias Sociales se convirtió en Sociología y Ciencias Diplomáticas se denominó Relaciones Internacionales. Desde la modificación de los planes de estudio que buscaban fortalecer la formación teórica y metodológica, hasta el modelo de investigación que instituyó, la visión de don Pablo González Casanova para la educación en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales siempre apelaba a la autonomía intelectual de los estudiantes y profesionistas. Durante su dirección, don Pablo buscó visibilizar el valor y la importancia de las ciencias sociales, así como su utilidad para la sociedad, entendiendo su estudio desde la metodología científica. Este fue el legado que le dejó a nuestra facultad. Más tarde, en 1970, bajo un contexto de tensiones, tras el movimiento del 68, asumió el cargo como rector de la universidad, cargo que ostentaría únicamente por 2 años. Su proyecto planteaba una reestructuración completa de esta, que incluía al profesorado y el estudiantado. Así, de forma conjunta, ambos estratos transformarían el rumbo de la educación superior, que hasta ese momento se encontraba trastocado por la violencia y represión. Hoy existe entre muchos de nosotros, profesores y estudiantes, la idea de que la historia actual de México puede ser menos dolorosa, puede ser más racional que en otras partes del mundo. Nos basamos para sostener esta tesis en la lógica de la historia de México que queremos difundir y propagar. Pero si la realidad se opone sistemáticamente a nuestra tesis, muy difícil será, si no imposible, desconocer que otros tienen la razón y que la lógica de nuestra historia ha variado o es distinta. Como rector de la máxima casa de estudios, don Pablo reafirmó su compromiso con la educación y su imprescindible transformación. Partiendo de la visión crítica, la autonomía de la universidad debió seguir el camino de la investigación. Sobre esto, la doctora Carola García Calderón escribe: El estudiante es considerado un actor que ejecuta en todo momento su capacidad de aprender a aprender. Con las iniciativas educativas que impulsó, se priorizó la curiosidad,
y se enalteció el valor humano de la Ilustración. Así, en la década de los 70, como respuesta a la inquietud de reforma y la necesidad de atender las exigencias educativas de la juventud, inició el proyecto para crear el Colegio de Ciencias y Humanidades. Su hijo, Fernando González Casanova, narra. Tengo presente que, en una ocasión le pregunté, ¿por qué hacer un CCH si ya hay una escuela nacional preparatoria? Y él me dijo, porque en las escuelas las comunidades se acostumbran a pensar y a actuar de una manera, y cuando tú quieres cambiar y revolucionar el pensamiento educativo, como nos pasó en la nacional preparatoria, al poco tiempo la comunidad regresa a sus usos y costumbres. Pero crear una escuela con este tipo de pensamiento crítico nos garantiza una nueva y periódica forma de pensar. yo mismo estudié en el CCH Sur, y las ideas que mi padre expresaba en casa sobre los dos métodos y los dos lenguajes las constataba en la escuela. Fue tan fuerte el impacto del colegio en nuestra forma de pensar que, cuando llegamos a la primera clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el profesor de la materia, Economía Política, señaló un grupo de estudiantes uno por uno y dijo, ustedes son de la preparatoria, los demás son del CCH, porque los del CCH nunca se quedan callados, todo lo discuten. Si bien don Pablo ocupó el cargo como rector por un periodo muy corto, su proyecto dejó bien cimentadas las bases de una universidad completamente distinta a la que había dejado la década de los 60, con todos sus conflictos y disputas. La fundación de los SHs y del Sistema de Universidad Abierta, por sus siglas SUA, así como el aumento del acervo de la Biblioteca Nacional a más de 900,000 ejemplares, son la prueba de su compromiso con la formación académica de los jóvenes, con la investigación y por ende con la universidad. La universidad es un factor de civilización humana, donde la discusión y el diálogo se anteponen a los insultos y las diatribas, y la autonomía permite que en este espacio se enseñe a los seres humanos a usar la palabra, la reflexión, antes que cualquier otro instrumento o mecanismo de violencia. Como investigador y escritor, don Pablo González Casanova tuvo una actividad muy prolífica con más de 20 libros. Dirigió o fue editor de más de una treintena y escribió decenas de artículos y ensayos. Enrique Suárez Íñiguez escribe: En lo que toca a la investigación, a mi juicio, su obra puede dividirse en 3 etapas. La primera, que abarca aproximadamente desde finales de los años 50, con obras realizadas recientemente en el Colegio de México y publicadas por esta institución. La segunda etapa va aproximadamente de finales de los 50 hasta 1965, en el que aparece como único libro de ese periodo La democracia en México, que le proporcionó un reconocimiento tal que él mismo no esperaba. En la tercera etapa, que va de 1965 hasta la actualidad, que abarca las categorías de análisis marxista y el concepto de explotación. Los primeros estudios de don Pablo abordaron el lugar y papel de la cultura y la producción artística durante el movimiento de independencia. Sin embargo, de entre sus numerosas obras de investigación, destaca La democracia en México, publicada en 1965 y considerada la primera investigación académica realizada por un mexicano acerca del sistema político mexicano contemporáneo. Marta Laura Campos apunta que con esta obra, la sociología adquirió su mayor edad, por el rigor de su manejo teórico, estadístico y metodológico, y porque planteó una agenda de investigación. Fiel a sus convicciones y a su espíritu revolucionario, Pablo González Casanova siguió su camino como defensor de los pueblos indígenas, convirtiéndose en el 2018 en el comandante Pablo Contreras. Con 96 años, don Pablo era considerado por los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional una verdadera figura que había luchado por la vida en los pueblos, sin venderse ni comprometerse, digno de ser llamado comandante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista. Este pasado 18 de abril nos despedimos del gran Pablo González Casanova, sociólogo, historiador, investigador, pensador y crítico contemporáneo, esposo, padre, compañero, maestro, rector y comandante. Sin duda, el legado y las aportaciones de don Pablo se quedan aquí, en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en los 5 planteles de los Colegios de Ciencias y Humanidades, en el Sistema de Universidad Abierta,
Su pensamiento y su trabajo se quedan hoy en la universidad.